Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les ofrecemos Historia de un velorio. ¿Qué será eso? ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al canal. Si son nuevos, hagan el favor de suscribirse y por favor denle clic también a la campanita para que les avise cuando hay un video nuevo o un evento en vivo nuevo o algo nuevo por aquí. Y si son recurrentes, lo lamento mucho, pero yo sé que este canal es altamente adictivo y también aprecio mucho su llegada. Así que bienvenidos todos los que están y los que no, ya saben, pues no. Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos una historia que me hicieron llegar y que quisiera leérselas. Es la historia de un velorio. Esto es algo que me llegó y que quisiera compartirlo con ustedes. Los velorios. Buenas noches. Vengo de un velorio. Se ha muerto el abuelo de un colega y lo acompañé a la funeraria. Y la verdad es que el tanatorio o funeraria o velatorio, como le quieren llamar, es un sitio curioso. Hay hasta bar, que por cierto tiene mucho ambiente, porque es el único que no cierra en toda la ciudad. Lo primero que te encuentras al llegar ahí son un montón de coronas de flores. ¿Qué digo yo? ¿Por qué le llamarían a eso corona? Yo no he visto nunca a un muerto con eso en la cabeza. Más que una corona, parece un salvavidas. Y hay que tener mala leche para regalarle a un muerto un salvavidas. Y los mensajes que llevan son para leerlos de verdad, ¿eh? Tus nietos que no te olvidan. Tus compañeros de oficina que no te olvidan. ¿Y qué piensas? ¿A quién se lo dicen? ¿Al muerto? Los muertos no parecen muy aficionados a la lectura. Y además, ¿cómo que no te olvidan? Pero hombre, si se acaba de morir como por olvidarse. Oye, ¿qué hacemos aquí en el tanatorio? Pues no sé, no me acuerdo muy bien. Creo que se ha muerto el abuelo. Vamos a preguntarle al camarero. Yo creo que el bar es la clave de todo tanatorio o funeraria, porque si no fuera por las copas que se toma el personal, no se entiende todo lo que pasa allí. Para empezar, el negocio se llama pompas fúnebres. ¿Qué falta de respeto es esa? Pompas fúnebres. Parece la marca de un shampoo para difuntos. Pompas fúnebres. El shampoo que no irrita los ojos. Y después de lavarle la cabeza al muerto con el champú, pompas fúnebres, nos vamos de marcha. De marcha fúnebre. ¿Marcha fúnebre? Esto ya es un cachondeo. Seguro que irse de marcha fúnebre es como ir a mover el esqueleto. Pero menos sentido tiene todavía las conversaciones de la gente. De repente llega un tipo y dice, no somos nadie. ¿Pero cómo que no somos nadie? ¿No serás nadie tú? Yo soy un cuate poca madre. Y otro suelta, hoy estamos aquí, mañana estamos allí. Hombre, mira, eso es lo bueno de tener coche. En los velatorios te das cuenta de que si quieres que hablen bien de ti, no hay como morirse. Sí, por ejemplo, tú eras un ludópata, la gente dirá, no tenía nada suyo. Y si tenías muy mala leche, parecía que se comía al mundo y luego no se comía a nadie. Y aquí la cosa se anima y salta uno, y hablando de comer, cómo le gustaba el pollo. ¿Se acuerdan de aquella vez que se comió 5 pollos de una sentada? Y otro, ¿y la vez que tiró un tabique con el hombro? Me van a perdonar, pero si se comía 5 pollos seguidos y tiraba tabiques con el hombro, lo raro es que no se hubiera muerto antes. Y con esas anécdotas del muerto a la gente le da risa floja y de repente uno dice, ¡ay, sí! Si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues llorar, carajo, que para eso están en un velorio. Y entonces se crea un silencio incómodo, hasta que a alguien se le ocurre algo original que decir. Pues mira, ¿ya ha dejado de fumar? Bueno, sí,
El muerto ha dejado de fumar, pero los demás no paran. Se forma ahí un ambiente que solo falta que salga Michael Jackson bailando Thriller. Yo creo que en vez de ponerle velas al ataúd le deberían poner faros antiniebla. Es que es muy fuerte. Los muertos se van al otro barrio ahumados, como los salmones. Vamos que si llegas tarde piensas, coño, los familiares ya lo están incinerando por su cuenta. Pero a mí las frases que más me impresionan son las que se dicen en el pésame. Te acompaño en el sentimiento. O esa otra que dice, ha pasado a mejor vida. Que en eso sí, tienen mucha razón, ¿eh? Porque toda la vida con muebles de aglomerado de K2 y cuando te mueres te meten en un ataúd de roble macizo. Y a lo mejor te has pasado la vida conduciendo un Tsuru y ahora te vas al otro barrio en un Mercedes de mucho lujo. Y con chofer. Muy bien, el coche más seguro del mundo. A buena hora. En fin, yo no tengo claro lo que quiero que hagan conmigo cuando me muera. Había pensado en la incineración, pero no me convence, porque van los familiares con las coronas de flores y el ataúd, y al rato salen con una copa de cerámica y claro, entre las coronas y la copa parece que han ganado la Vuelta Ciclista a España. Por eso estoy pensando en donar mi cuerpo a la ciencia. Así, ni velorio ni nada. Las orejas las donaría al Museo de Cera. Con un tapón mío, ¡ja, ja! Hay cera para hacer los 3 tenores. El corazón al programa Hoy, para que se haga un Hola, corazones de hoy. Y el hígado, hombre, el hígado que se lo den a JB, que bien se lo han ganado. ¿Qué les pareció esta historia? Es una historia realmente para pensarse. Y para pensarse también son las dudas que todo video tiene. Estas dudas de hoy son estas. ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto cuando tiene poca batería? El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuera plano, ¿lo llamaríamos redondeta? Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? ¿Los infantes disfrutan la infancia tanto como los adultos el adulterio? Y bueno, esta fue la historia y las dudas de hoy. Si les gustó, ya saben, recomiéndenlo. Si no les gustó, no digan nada. Tal vez sus enemigos caen como cayeron ustedes. Gracias y nos vemos en el otro.